Dios les bendiga una vez más, transmitiendo aquí en Cuarto de Guerra. Quiero compartirte una palabra que este día le doy gracias a Dios y a mis pastores. Esta palabra la prediqué hoy aquí en la colonia donde vivo, en Colonia Santa Elena. Y yo quiero compartírtela ahora por las redes sociales. Espero que sea de bendición para tu vida, así como fue de bendición para mi vida. Esta palabra es sobre el amor al Señor, sobre el amor a Jehová, sobre el amor a Jesús, sobre el amor al Espíritu Santo, sobre el amor al prójimo. Amén, hermanos. Esta palabra está en la Biblia, en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen, y orad por los que nos ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén, hermanos. Pues me ponía a analizar esta palabra de parte del Señor, me ponía a reflexionar y veía, yo me pongo como ejemplo, yo cómo vivía antes en el pasado. Pues dice aquí: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que nos aborrecen, y orad por los que nos ultrajan y los persiguen. Y pues yo en mi pasado, antes de llegar a la iglesia, antes de tener a Cristo en mi corazón, pues en mi pasado yo me ponía a reflexionar. Me pongo como ejemplo el día de hoy, cómo era yo con las personas, con mis vecinos, con la familia. Pues era una persona que no tenía amor hacia las personas, era una persona sin amor, con odio en el corazón, con rencor. Era una persona que yo pensaba que nunca iba a cambiar, y gracias a Dios pues Él me ha cambiado. Pero yo recuerdo en aquellos tiempos, hace como, no, bueno, no mucho, hace como 4 años atrás, recuerdo cómo yo era con las personas, en especial con mis enemigos, cómo era, que los odiaba, que les deseaba la muerte, que les deseaba lo peor. A veces me llegaban rumores de que, oye, es que uno de los enemigos que tenía yo aquí o en otros lados, que está pasando por esto, que está en el hospital. Y yo decía, ojalá se muera, hombre, nomás anda robando oxígeno. Y eran cosas desagradables. Ahora lo veo, la forma de pensar que yo tenía antes. Y no nomás con mis enemigos, sino que también a veces con mis propios amigos o con propios de la familia. Les deseaba la muerte cuando sabía que estaban así, ojalá que se mueran, hombre. Era una persona muy dura, muy dura de corazón, era una persona sin sentimientos, era una persona con odio, con rencor. Yo pensaba que no podía cambiar esas actitudes, y gracias al Señor Jesucristo, Él me ha hecho libre y me ha puesto otro sentir hacia las personas. Me ponía a analizar de cómo era yo antes en el pasado, veo que hay un gran cambio en mi vida, el de todo lo que está haciendo el Señor en mi vida. Pues estoy poniendo de mi parte para que Él me moldee. Le estoy poniendo de mi parte para que quite todas esas cosas desagradables de mi vida, y he visto un gran cambio en mi vida. Simplemente en la forma de hablar. Era una persona yo que muchas malas palabras. No podía hablar sin decir ni una mala palabra. Y eran palabras groseras, palabras feas para la comunidad. Pero yo me sentía bien en ese estilo de vida, y no era correcto. Muchas de las puertas aquí en la colonia se me cerraron, de vecinos, o muchos vecinos simplemente no me podían ver, me tenían etiquetado como ahí va el marihuano o el ratero, o mira ese, pensaban que nunca iba a cambiar a mejor. Pero gracias al Señor, pues Él me ha cambiado y me ha quitado todas esas cosas desagradables, y me ha estado abriendo las puertas donde se me habían cerrado, de las casas que se me habían cerrado aquí en la colonia. Es algo tremendo, maravilloso lo que hace mi Señor. Me he puesto a analizar cosas de mi pasado, todas esas cosas desagradables, que no tenía amor al prójimo,
que no tenía. Recuerdo que a veces golpeábamos a personas hasta dejarlas en mal estado, o a veces también a mí me agredían y me dejaban golpeado también. Son cosas tremendas que viví, de que no tenía amor por el prójimo, no tenía amor hasta por los de la familia, no tenía amor por mí mismo. Tenía yo un dicho que decía, no me quiero ni yo a mismo, que voy a andar queriendo a otra persona que no es nada mío. Hay de cuenta cosas así, una forma de pensar muy tonta, pero gracias a Dios Él ha ido quitando todas esas cosas desagradables de mi vida. Eh, Recuerdo que, pues sí, pues odiaba a todas esas personas que mejor me habían humillado por droga, me humillaron por una cerveza, me humillaron en golpes, y yo recuerdo que les deseaba la muerte, pero ahora Dios me ha hecho una persona diferente, y ahora estoy orando por esas personas que yo también quiero que ellos conozcan de Dios, por mis enemigos. Hasta de hecho me sé los nombres de varios enemigos, y los pongo yo en mis oraciones en lo privado. Yo le pido al Señor, que le pido por ellos, y que Dios también le dé su salvación. Es algo tremendo el cambio que ha hecho el Señor en mi vida, y nunca pensé que yo iba a andar predicándote la palabra aquí por medio de este medio, o nunca pensé que iba a andar predicando ahí cuando me dicen mis pastores, que va a dar testimonio. Nunca pensé que yo iba a andar haciendo esto. Nunca pensé que yo iba a estar sirviendo en la obra del Señor. Pues como mi forma de vivir que yo vivía antes, yo decía, yo no, además no pensé yo antes que yo iba a que iba a llegar hasta esta fecha a vivir, porque como llevábamos una vida muy rápida, yo sentía que tarde que temprano me iban a matar, pero para la gloria de Dios, pues aquí estamos sirviéndole. Es algo maravilloso lo que hace el Señor con las personas. Para las personas que me conocieron cómo andaba antes y cómo estoy ahorita, pues a ellos han de ver un gran cambio en mi vida. Y trato de dar testimonio, buen testimonio para ellos, para que ellos también se acerquen a los pies de Cristo, para que también le busquen. Amén, hermanos. Es algo sorprendente lo que hace Dios con las personas, que le abre el corazón, y que le permite entrar con las personas, que le permiten la entrada en su corazón, y que ellos ponen también de su parte para cambiar. Yo era una persona que era bien, como te decía ahorita, malas palabras, pero muchas malas palabras. Y yo en las oraciones, en mi cuarto, en lo privado, yo le decía, Señor, quítame todo eso que no te agrada. Cambia mi forma de ser, de pensar, de vivir. Y el Señor fue poco a poco puliéndome. El Señor fue poco a poco cambiando mi vida. Recuerdo que en los inicios cuando empecé a ir a la iglesia, había un hermano que no me pasaba. Había un hermano que como que me caía mal, no me pasaba. Lo saludaba, pero no había, no, yo sentía que yo nunca iba a tener amor hacia él como amor en Cristo Jesús. Nomás le saludaba por compromiso, porque él siempre estaba sirviendo ahí en la puerta. Yo nomás le saludaba, pero no lo saludaba con amor. Batallaba en eso yo en mis inicios de la iglesia. Pero conforme fui estudiando la palabra, empecé a ver que yo estaba mal en esa actitud. Empecé a estudiar. De hecho, yo los primeros inicios en mi iglesia, yo no tenía una Biblia. A mí un hermano me regaló un Nuevo Testamento. Y en un culto una hermana me decía, lea Mateo, hermano, le va a servir de mucho. Y en Mateo me hablaba estos versículos sobre el amor al prójimo. En Mateo me hablaba, recuerdo que me daba pura palabra dura. Cuando empecé yo me daba pura palabra dura el Señor, y yo le subrayaba y me las grababa de memoria. Yo iba a la iglesia, pero no, a ese hermano en especial no, yo nomás le daba un saludo por compromiso, como les decía, pero yo ya estaba mal ante Dios, porque yo no estaba amando al prójimo, yo no estaba amando a mi hermano, yo no lo estaba viendo como Cristo Jesús quiere que nos tratemos. Y yo batallaba con eso, pero eso nomás lo traía aquí en el corazón y en la mente, y me daba pura palabra dura me daba el Señor. Recuerdo que una palabra de las primeras que se me quedaban en la mente era la de, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Es mejor que se amarrase una soga al cuello con una piedra de molino de asno y se echase a lo profundo del mar. Y yo veía, tremenda palabra, para los que eran piedras de tropiezo. Y luego
yo pensaba, tremenda palabra, y todas esas palabras se me quedaban en la mente y en el corazón, y yo nomás lo pensaba. Y hubo un tiempo que yo en mis inicios empecé a hacer mucho ayuno, mucho de oración, y yo le decía, Señor, yo no puedo estar así en la iglesia, Señor. ¿Sabes qué? Así esta persona la traigo aquí y yo no siento darle un saludo o así, no siento de corazón darle un saludo. Le digo, pero yo sé que tú me puedes ayudar, yo le decía en lo privado. Quita todo eso, lo que no te agrada de mi vida. Hazme sentir amor por mi prójimo, hazme sentir amor por mi hermano. Hazme sentir que le dé un saludo de corazón y un abrazo, Señor. Quita todo eso que no te agrada de mí. Quita todo eso de mi corazón, todo ese sentimiento, todo ese mal sentir, quítalo de mi corazón. Y el Señor fue trabajando en mi vida y fueron pasando los cultos y fue fluyendo. Y conforme yo iba dando los cultos y le iba y le daba el saludo. Dios le bendiga, hermano, un abrazo, Dios le bendiga. Y poco a poco Dios fue quitando ese mal sentir que tenía hacia él. Y ya más, ya al último ya conversábamos y conversábamos y bromeábamos y reíamos. Y como yo empecé a ver en mi ser cómo Dios empezó a trabajar en mi vida y cómo me empezó a quitar esas cosas desagradables, ese mal sentir sobre mi hermano. Yo sentía que le estaba fallando a Dios porque iba a buscar en su presencia, pero no podía amar a mi prójimo, no podía demostrarle amor a mi hermano. Yo estaba fallándole ya al Señor, pero gracias a las palabras que me daba el Mateo, pues yo empecé a trabajar y empecé a permitirle que Él obrara en mi corazón. Y recuerdo que una campaña aquí en la colonia Santa Elena de la iglesia del Taller del Maestro, pues yo soy encargado de traer sillas, de limpiar la casa donde va a ser o la calle y entregar folletos, tratados, de evangelizar. Y mi hermano se apuntó, ese hermano que yo no sentía darle un saludo, un abrazo, ese hermano que yo tenía un mal sentir por él, mi hermano se apuntó y me empezó a ayudar a carrear sillas, a venir a acomodar, de venir a dar tratados, a evangelizar por las casas. Y ya entablaba yo una conversación con él y ya bromeábamos y ya reíamos. Cosas sorprendentes que hace el Señor cuando tú pones de tu parte, cuando tú traes algo malo ahí que no le agrada, cosas tremendas que hace el Señor. Él te hace sentir amor siempre y cuando tú le permitas en tu corazón y que deje que trabajes en ti. Pues muy contento en la iglesia, ahora estamos los dos sirviendo ahí en la iglesia y ahí estamos. A lo mejor yo pude haber sido piedra de tropiezo para él porque a veces no le quería ni saludar. A lo mejor con mi actitud yo pude hacer una piedra de tropiezo y pude haber hecho que se fuera de la iglesia, pero gracias a Dios, Él acomodó todo y ahora somos muy buenos hermanos y amigos, somos muy buenos amigos y hermanos en Cristo. Amén, hermanos. Esto es lo que hace el Señor cuando uno le busca de corazón y le pide que le quite todas esas cosas desagradables, le abre el corazón y le permite a uno que lo pula, que lo vaya puliendo, que lo vaya moldeando. Dice, traigo una palabra, hermano. Me recordaba todo mi pasado, cómo yo le deseaba la muerte a las personas, cómo era mal compañero, mal amigo, era una persona burlista, una persona que, como te decía, que deseaba la muerte, una persona que no sentía ni amor por mí mismo, que les deseaba males a las personas, que tenía odio, que tenía rencor, esas cosas desagradables, pero el Señor me las fue quitando, gracias a mi Señor Jesucristo, que Él fue trabajando y me quitó todas esas cosas desagradables de mi vida. Pues aquí vemos en esta palabra en Mateo, la que les había leído ahorita, en capítulo 5, versículo 43 al 45. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos y bendice a los que nos maldicen. Haced bien a los que nos aborrecen y orad por los que nos ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Tremenda palabra. Gracias al Señor por haberme quitado todas esas odio, todo ese rencor. Gracias al Señor por haberme puesto ese sentir de orar por ellos, por mis enemigos, por todas esas personas,
Ahora yo quiero que conozcan ellos de Cristo. Yo quiero que ellos también, el Señor les entregue su salvación. Yo quiero que ellos conozcan de que tenemos un Dios de poder, que sana y que liberta. Amén, hermanos. Dice, había yo escrito, un tiempo salí fuera a trabajar y yo me ponía a escribir y a reflexionar sobre esto, sobre el amor al prójimo, sobre el amor a Dios, sobre el amor al Señor Jesucristo. Y me ponía a reflexionar y agarraba la pluma. A mí me gusta mucho escribir y yo le decía al Señor, Señor, ponme, ponme un sentir para escribir, ponme lo que tú quieras que yo escriba, Señor. Hazme fluir a través de esta pluma, Señor. Y me daba palabra el Señor y la escribía y fluía la tinta. Y vemos, aquí voy a leer, pero eran la mayoría de cosas sobre lo que yo fallaba al inicio en la iglesia, sobre lo que yo fallaba, y a lo mejor si estuviera todavía fallando, mi ministerio estuviera estancado, o Dios no me estuviera dando la bendición, las bendiciones que Él me está dando. Pero gracias a Dios, con ayunos, con oraciones y buscando la presencia de Dios y pidiéndole en lo privado, Él fue quitando todas esas cosas desagradables. Amén, hermanos. Dice, hermanos, en estos versículos vemos cómo el Señor Jesucristo reflejaba el amor hacia el Padre y hacia el prójimo. Una gran enseñanza que nos dejó Jesús, de amar a Jehová y amarnos los unos a los otros. Algunos de vosotros decimos amar a Cristo Jesús, pero no amamos al prójimo. Decimos que amamos, pero es de labios hacia afuera y no del interior de nuestro corazón. A veces murmuramos del hermano o de nuestros familiares, sabiendo que a Dios no le agrada eso. O sentimos celos o envidia cuando un hermano va sobresaliendo en la obra de Dios. A veces señalamos al hermano caído en lugar de darle la mano y por medio de la oración interceder por él para que Dios lo levante. A veces queremos contender con la palabra cuando sabemos que a Dios no le agrada. Muchas de las veces contendemos con, con nuestros hijos cuando tenemos que tener paciencia para formarlos y para llevarlos al camino de Dios, o mantenerlos en ese camino. A veces contendemos con vuestros padres cuando sabemos que Dios nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Algunas veces vosotros no queremos someternos a vuestros pastores sabiendo que a Dios le agrada la obediencia. Decimos amar a Cristo Jesús, pero nomás es de labios hacia afuera, porque no amamos al prójimo. Esfuérzate a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate a amar al prójimo. Esfuérzate a amar a vuestros enemigos. Ábrele tu corazón a Cristo. Permítele que Él te moldee. Permítele que Él te haga una persona conforme a su semejanza. Y el Señor Jesucristo te llevará de victoria en victoria, hermano. El Señor me ponía en escribir estas palabras. Fluía la tinta y me ponía esas palabras en la mente. Y eran detalles donde yo estaba fallando, a veces contender con mis padres, a veces de mal humor o murmurar, cosas así. Pero conforme yo fui buscando al Señor en lo privado, como te decía, hermano, como yo fui buscándole en lo privado, diciéndole, Señor, quita todo lo que no te agrade de mi vida, quita todas esas cosas, cambia mi forma de ser, de pensar, de actuar, de hablar, de vivir, de convivir, quita todo lo desagradable de mi vida. Y todavía le sigo pidiendo de esa forma, le digo, si estoy cayendo con la vista, si estoy cayendo con el vocabulario, si estoy cayendo al oír algo desagradable, redorgúyeme en mi corazón, Señor, hazme sentir mal conmigo mismo. Y el Señor está haciendo cosas tremendas en mi vida, tremendas en forma de, me está moldeando de una forma que yo no esperaba ser esta persona. Me veo en mi pasado, como les decía hace rato, cómo yo era, y ahora me veo en el presente. Y el Señor, veo como la mano poderosa del Señor en mi vida, quitándome todas esas cosas desagradables. Cosas maravillosas que hace el Señor en las personas que buscan de Él, que buscan de su presencia, que le buscan en lo privado, que le buscan día, tarde, noche o en ayunos o leyendo sus escrituras. El Señor nos hace unas personas ennoblecidas, unas personas humildes de corazón, a través de todo de este vínculo de buscarle, de buscarle en su palabra, de buscarle en lo privado, de buscarle en oración. El Señor va perfeccionando a las personas. Amén, hermanos. Dice
aquí en la palabra del Señor viene siendo en San Marcos, capítulo 12, de versículo 28 al 33. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba en preguntarle. Aquí los escribas y los fariseos siempre andaban buscando una forma como juzgarle al Señor, una forma como condenarles, como para condenarlo, para entregarlo. Siempre andaban ellos atrás de él, haciéndole para ver a ver qué les contestaba para poder juzgarlo. Pero aquí el escriba ese que era sabio, ese escriba, le daba la razón al Señor porque sabía que porque sabía que el Señor Jesucristo estaba hablando conforme a la palabra de Dios cuando le decía que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Los holocaustos, los holocaustos eran, hermanos, significa antiguo sacrificio religioso, especialmente entre los judíos, en que se quemaba la víctima, animales, corderos, eran varios tipos de animales, de corderos que los quemaban como les prendían fuego, pero eso era según para estar bien, para que Dios les perdonara en aquel tiempo sus pecados. Eso le decía que era el amar a Dios y el amar al prójimo, el amar al Señor y el amar al prójimo era mayor que todos esos holocaustos que ellos hacían en aquel tiempo. Tremendo, hermano, la palabra que dice aquí el Señor, de amar al prójimo. A veces uno batalla de amar al prójimo. Yo me recuerdo en aquellos tiempos como con los vecinos, de que ay, no me podían ver y yo tampoco no les podía ver. Y ya de cuenta como que algo incómodo de cómo estar mal con el prójimo, así eso, pero como uno no sabía de la palabra, pues uno nomás estaba en contienda con ellos, o oía chismes y luego uno también así, también murmurando de ellos, o con vecinos así, va, una pelea, una forma de vivir muy tensa. He visto ahora, hoy en día, personas que las mismas familias se destruyen por un pedazo de tierra, por una herencia, se andan destruyendo, a veces todavía no fallecen los padres y ya están peleando los hijos, que esto me va a tocar a mí, que esto, se hacen brujería unos con otros y ahí está la familia toda destruida y se empiezan a atacar entre ellos y cosas tremendas, hermanos. Dice la palabra que el diablo vino a matar, a destruir, y, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero el Señor vino a darnos vida. El diablo quiere ver familias destruidas, pero el propósito del Señor es ver familias unidas. Es tremendo lo que se mueve hoy en día, de que por un terreno, por una herencia, familias se destruyen por ciertas cosas, con brujerías, con hechicerías, andan con el brujo haciéndose males por un terreno, hermano.
A veces los padres se mueren más rápido los que andan peleando y los padres todavía están vivos. Me he puesto a analizar así en varias situaciones, pero es una forma muy desagradable, va, que la familia se destruye, va, que no tengan amor por el prójimo. Pues así pues yo también estaba así antes, va, que no tenía amor por las personas, que no tenía amor por el prójimo. Personas hermanos que veían que me estoy llevando bien con ese hermano en la iglesia, que yo no tenía un trato bueno con él, le dicen a mi mamá, le dicen, hermana, como que el hermano Salvador está haciendo bien las cosas, va, delante de Dios, como que está bien metido en todo eso, y luego como que está bien metido, como que está haciendo bien las cosas. Pues no hay más que hacer las cosas bien ya cuando uno está en el camino de Dios, hermano. Uno estaría mal estar en la iglesia adentro y estar dando una otra forma de vida afuera, o estar ahí aparentando que amamos a Dios y estar acá afuera odiando al prójimo. Es algo que no puede uno estar así. Dios conoce los corazones, pero Dios cambia también esos corazones con odio, con resentimiento, con temor, con esos corazones destruidos. Dios los cambia. Amén, hermanos. Es algo sorprendente lo que hace Dios y lo que me ha estado enseñando, lo que he estado aprendiendo a través de mis pastores, a través de mis hermanos que se congregan ahí. Es algo muy bonito. Nunca pensé, como te digo, yo nunca pensé que iba a andar compartiéndote algo de la palabra. Además, yo no pensé que que podía dejar la droga. Era pues una persona que todos los días consumía cocaína, todos los días consumía hierba desde que me levantaba. Y yo decía, no, yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar, pero cuando llegué a los pies de Cristo y cuando le acepté en mi corazón, de la noche a la mañana, 17 años de drogadicción, y Él me hizo libre de todo eso. Y ahora estoy sirviéndole. ¿Con qué más le puedo pagar uno al Señor? Y me ha estado bendiciendo con trabajo y con el pan de cada día, no me falta nada. Trabajo, gracias a Dios, todo. Pero me estoy esforzando en la obra, en lo que Él le agrada, compartirle a las personas. Nunca pensé que iba a estar orando por las personas también, hermano. Es algo maravilloso cuando uno impone manos sobre las personas, o el grupo de mis pastores de liberación, cuando uno va a una visita y ora por las personas y Dios sana a las personas, cuando el médico ya las había desahuciado, o cuando le habían hecho una hechicería muy fuerte y que los brujos no le hallaban a esas personas, que no le podían hacer, no las podían sanar, nomás las traían engañándoles, quitando su dinerito. Y cuando va al ministerio de la iglesia del taller del maestro a orar, porque yo he estado ahí presente, Dios las hace libres, Dios las sana, y sin cobrarles ni un peso, hermano. Y es algo muy bonito estar trabajando en la obra. Yo nunca pensé que iba a andar aquí trabajando para el Señor, pero con cómo le podemos pagar por lo que ha hecho en nosotros, de dónde nos ha sacado, más que estar sirviendo a la obra de Él. Decía, como te digo, decían hermanas, como que el hermano Salvador está bien metido y hace todo lo que le agrada a Dios. Pues claro que quiero hacer todo lo que le agrada a Dios, quiero estar lo mejor posible con Él, quiero demostrar que tengo amor sobre las personas que no conocen de Cristo, porque haciendo todas esas cosas, estando con un corazón humilde y agradable a Él, yo me voy a ganar un lugar allá en el cielo, hermano. Y así también esfuérzate tú para que te ganes un lugar ahí arriba. Un día estaremos allá en las bodas del Cordero, alabándole al Señor, caminándole por la nueva Jerusalén, por las calles de oro. Amén. Dice, traigo unos versículos, unos estudios aquí de un librito que me sirvió mucho sobre de amar a las personas, de amar al prójimo, como dice aquí. Dice, ama a las personas. Dice, Dios es amor, afirma Juan. El amor es la esencia de su propio ser. No existe amor sin Dios, ni Dios sin amor. Para nosotros son dos conceptos separados, para Juan es uno solo. El amor es la motivación de todas las acciones divinas, desde la creación hasta la redención. Hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Jeremías 31:3. Por amor estableció a su iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, Él la purificó en lavamiento del agua por la palabra,
así de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Efesios 5, 25 y 27. Evidentemente dice, si Dios es amor, ¿cuál es la iglesia de Dios en la tierra? Evidentemente está formada por sus discípulos, pero cualquier ser humano podría decir que es discípulo de Jesús. ¿Cómo sabrá el mundo quiénes son sus verdaderos discípulos? El propio Jesús responde, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan 13:35. Tremendo esto, hermano. No cualquiera es discípulo del Señor. Dice, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros, si tenemos amor al prójimo, hermano, si somos humildes de corazón, si hacemos lo que a Dios le agrada. Esos son los discípulos del Señor, hermano. Es muy importante mantener nuestro testimonio bien para demostrarle amor a las personas, para que las personas reciban una palabra de uno hacia ellas. Pues yo con un mal testimonio, que ande, un ejemplo que yo ande aquí tomando, que ande maldiciendo, ¿cómo voy a ir a decirle a una persona, Cristo te ama, te invito a la iglesia? No, hombre, primero cambia tú, luego después me invitas. Y es muy importante el testimonio, hermano, para que esas personas que tanto falta les hace una palabra de vida, de aliento, para esas personas que no conocen de Dios, reciban una palabra de uno, reciban un saludo y un abrazo con todo nuestro amor, ¿verdad? En el amor de Cristo, hermanos. A veces hay personas que se burlan de uno en la calle, es hermano del diablo, que puros hipócritas, o que algún día va a caer, va a volver atrás. Ya no hay marcha atrás, hermanos. Esas personas, pues Dios me ha puesto en el corazón orar por ellas también, porque ellos también, en el fondo de ellos, necesitan amor. Ellos necesitan a Dios, aunque no aparenten, aunque se burlen ellos y digan lo que quieran. Ellos en el fondo de sus corazones necesitan amor, necesitan al Señor Jesús. Pero a veces es lamentable que lo andamos buscando cuando tenemos la situación mala, cuando se nos enferma un hijo, cuando nos detectan una enfermedad incurable. Lo andamos buscando, hermanos. Y así yo también así estaba antes, en el pasado. Es lamentable que tengamos que llegar de esa forma a la presencia de Dios. Pero Dios no se cansa de darnos amor. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios está esperando que un día llegues a su presencia. No es casualidad de que estés viendo este video. No es casualidad de que a veces en el camión te estén predicando la palabra. No es casualidad que a veces hasta en la radio ya te sale una predicación o algo, sino que es cuando ya el Señor te trae. Él te está esperando a que llegues. A veces yo pensaba que yo no quería ir a la iglesia porque decía, voy a ir a la iglesia y voy a dejar de tomar. No, hombre, no, ¿a qué voy? A mí la cerveza me gusta mucho. Voy a ir a la iglesia y voy a dejar de fumar hierba. No, eso no es para mí. Voy a ir a la iglesia y voy a dejar oír hip hop. No. A mí que voy a andar dejando oír mi rap. No, yo esa iglesia no es para mí. Pero eran puras maquinaciones que me ponía el diablo, eran puras maquinaciones, puras ataduras para no llegar yo a la presencia de Dios, para que no recibiera todas esas bendiciones que tiene Dios, que tenía Dios para mí, y que me sigue teniendo. Amén, hermanos. Esfuérzate, hermano, y sé valiente. Anímate un día a ir a la iglesia, al taller del maestro. Estamos en Lázaro Cárdenas, Eloy Cavazos. Ahí está una pizzería enfrente de César. Ahí luego Lázaro Cárdenas y Eloy Cavazos, se llama Iglesia Taller del Maestro. Estamos en testimonios en YouTube, en Dios Sana y Liberta, testimonios tremendos de personas que ya habían desahuciado de cáncer, personas que ya andaban bien mal por causa de hechicerías, de brujerías. Está el testimonio de mi hermano Germán de aquí en la colonia Santa Elena, y mi testimonio, donde nos ha librado mi hermano Germán, 37 años de droga y alcohol, y a mí 17 años de drogadicción y alcoholismo. Ahí está nuestro testimonio. Dios Sana y Liberta en YouTube, hermano. Cosas tremendas que hace el Dios. Cosas tremendas, maravillosas que hace el Señor Jesucristo en las personas. Te comentaba, hermano, sobre el amor al prójimo, sobre el amor, cómo ha cambiado nuestra vida.
que antes no sentíamos amor por el prójimo, ni por nuestros propios familiares, contendiendo cada día con los padres. Me pongo a analizar, hermano, hace poco estaba ahí en la casa de mi hermano Germán, nos ponemos a convivir y a veces hacemos algo ahí de comida, o a veces estamos ahí platicando fuera en las mecedoras, y llegaron 3 chavos jóvenes como de 20 años de Honduras y del Salvador, inmigrantes. Llegaron bien tristes, venían de bañarse del río y decían que querían una moneda para un taco. Y en eso la esposa de mi hermano Germán estaba haciendo hot dogs y dice, lo quieren una moneda. Yo saqué unas monedas y les di unas monedas a cada quien, a los 3. Y luego dice mi hermano Germán, no, pues espérate, no se vayan, para que ahorita les voy a sacar unos hot dogs para que coman. Y en eso se mete y le dice a su esposa, prepárale unos hot dogs aquí a los chavos, porque traen hambre. Y la señora pues con amor ahí preparando los hot dogs, ¿va? Y en lo que mi hermano Germán estaba allá adentro, con su esposa ahí preparando los hot dogs, echándole la cápsula y ahí así preparándoselos, yo estaba con ellos y le decía a uno, les decía a los 3, les decía, no se desanimen, ustedes van a llegar al destino. Dios los va a ayudar a que lleguen a donde tienen que llegar. Pero una vez ya estando allá en el otro lado, no se tiren al vicio y a la droga como lo hacen muchos. Trabajen y manden un dinerito a sus familiares, que tanto les falta, saquen a la familia adelante. Dios tiene un propósito en sus vidas, Dios los va a poner en aquel lugar, pero no se echen a la perdición como lo hacen muchos. Y se me quedaban viendo bien tristes y nomás agachaban la mirada. Y les decía yo a uno, ¿quieres que haga una oración por ti? Dice, sí. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí. Y ya lo estaba llevando a los pies de Cristo y terminaba la oración y luego empezaba a orar por él. Después de recibir a Cristo empezaba a orar. Y le pedía al Señor por ellos. Y luego ya por el otro chavo, ¿quieres recibir? También, los 3, hermano. Oré por las 3 personas, por los 3 chavos. Y al último yo le decía al Señor, Señor, que en su caminar, Señor, haya personas que le pongas en el camino para que les den un taco, para que les den una moneda, Señor. Que vayan ángeles con ellos hasta donde tienen que llegar y que el propósito de ellos se cumpla, Señor, en la vida de ellos. En el propósito tuyo se cumpla en la vida de ellos. Y en eso salió mi amigo Germán con los hot dogs y ya se los empieza a dar. Y con las oraciones y con los hot dogs, hermanos, les cambió el rostro a los chavos, ya estaban riéndose, ya traían la mirada en alto. Y, y les decía a mi hermano Germán, si gustan venir mañana para buscarles unas sudaderas, porque las van a ocupar por el camino. Y nos decían, sí, apá, mañana aquí vamos a venir, gracias, apá, gracias. Y se iban bien contentos los chavos. Y yo le decía a mi hermano Germán, sé cómo les cambió el rostro, cómo venían con la mirada abajo y cómo les cambió el rostro. Y dice, sí, cierto, ¿vale? Digo, cosas tremendas hace Dios. Digo, no, hombre, Dios va a hacer algo en la vida de ellos. Dice, pero imagínate, hermano, si estuviéramos en el pasado, esos chavos ni se nos hubieran ido a acercar. Esos chavos ni se nos hubieran ido a acercar porque pues siempre estábamos ahí con las cervezas, con la droga, bien drogados. Además, a media calle hubieran sacado la vuelta. Van a decir, no, hombre, nos van a robar. Pero esto es lo que hace Dios, hermano, que nosotros tengamos amor por el prójimo, que nosotros compartamos de lo poquito que tenemos. Esto es lo que le agrada a Dios, hermano, que como dice aquí el escriba, como le dijo al escriba, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, y amar al prójimo como a ti mismo es más que todos los holocaustos aquí en la tierra. Haz de cuenta que amar al prójimo, hermano, y tener un corazón humilde y agradable a Dios, nos estamos ganando un lugar allá con el Señor. Te invito a que te esfuerces, hermano. Si estás batallando en algo, en celos, en contienda, en división, en murmuración, en chisme, tú que estás en la iglesia, dobla rodilla en tu cuarto y pídele al Señor en lo privado, Señor, quítame esto, lo desagradable de mi vida, quítame todo esto, Señor, hazme sentir amor por mi prójimo. Si no sientes también así como me sentía yo, que no sientes amor por tus hermanos de ahí de la iglesia o de tu familia, dile al Señor que te haga sentir amor por ellos, para compartirles palabra, o para darles un abrazo, para darles un saludo, para bendecirlos. El Señor tarde que temprano va a ir quitando todas esas cosas desagradables de tu vida, pero tú tienes que poner de tu parte, que permitirle que Él te vaya puliendo, permitirle que te vaya moldeando.
y el Señor te va a hacer una persona ennoblecida, agradable a los ojos de Él. Amén, hermanos. Son cosas tremendas las que hace Dios en la vida de las personas. Pues yo soy un testimonio, como les decía hace rato, para los que me conocieron, cómo andaba aquí, bien empastillado, bien cocaíno, cómo Dios ahora me ha hecho una persona diferente. A veces a lo mejor yo pienso que han de decir amigos, en rato lo vamos a ver igual, en rato va a caer, pero no, hermano, ya no hay marcha atrás. Ve uno las bendiciones del Señor. Hay luchas y pruebas porque el camino no es fácil, pero agarrado de la mano de Dios te va a llevar de victoria en victoria. Amén, hermanos. Traigo otro texto aquí que dice, una misión de amor. Existe un mundo que sufre fuera del círculo del amor, gente que vive en un ambiente de violencia, injusticia, mentira, abuso y explotación. Las personas desean desesperadamente ser felices, pero se vuelven cada vez más infelices y desesperadas. Vagan sedientas del alma en procura de placer, engañándose a sí mismas y caminando dolorosamente hacia la muerte. Pero Dios las ama. Él ha declarado, ¿acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien, quiero que se aparte de su maldad y que viva. Ezequiel 18:23. ¿Qué hace Dios para rescatar a esas personas de la muerte y traerlas al círculo del amor? Envía a los agentes del amor, que son sus discípulos, aquellos que un día fueron encontrados por Jesús y transformados por el amor. Ellos deben entrar en el círculo del desamor con el instrumento del amor y rescatar a esas personas trayéndolas a la iglesia del amor. Esa es la misión. Vayan al mundo del desamor y traigan a mis hijos a la iglesia del amor. Amén, hermanos. Dice que Él ha levantado a sus discípulos, que somos nosotros, a los que nos ha sacado de lo más vil y de lo más despreciado, para usarnos como instrumentos para ir por esas personas que son faltas de amor, para esas personas que no saben de Dios, no saben que tenemos un Dios de poder. A lo mejor esas personas que están en la enfermedad, que están en ataduras de alcoholismo, de drogadicción, que están en hechicerías y no saben que tenemos un Dios que sana y que liberta. Pues nos ha levantado el Señor como sus discípulos para que con el instrumento del amor vayamos a esas personas. Pero es necesario cuidar nuestro testimonio para podernos acercar a esas personas, para que ellos reciban una palabra de parte de Dios por medio de vosotros, para que ellos reciban una oración de parte de Dios por medio de vosotros. Es necesario, hermano, que ellos vean que somos humildes de corazón y sencillos. Levántate, hermano, por todas esas personas. Levántate por tus familiares. Hay te volteas a los alrededores y hay mucha necesidad. A veces voy en el camión y ves personas con caras enojadas, ves personas con caras tristes, ves personas con cansancio que no saben de Dios, hermano. A veces me gusta, ahora que estoy en la iglesia, me gusta ver los rostros y los analizo. Digo, era el señor ese con la cara bien triste, ¿va? ¿Por qué estará pasando? Me pongo a analizar yo. Y a veces personas que andan pidiendo un peso en la calle, hermano, que andan pidiendo un taco, como te decía, como estos chavos. Hay más personas que siempre te las pone Dios en el camino. Y es cuando uno aprovecha ahí porque las ves tristes y con hambre o que tienen necesidad de una moneda. Uno les comparte de lo poquito que tiene. Si tiene un taco, así como mi hermano Germano, si yo traigo un dinerito, ahí le va. Pero ahí aprovecho para lanzarles la palabra del amor. Cristo te ama, hermano. Dios puede cambiarte, Dios te puede llevar a donde tú quieres, Dios puede restablecer tu negocio, Dios puede quitarte esa enfermedad, Dios te puede entregar tu familia. Hay mucha necesidad hoy en día de matrimonios jóvenes que el diablo los destruye, matrimonios que están destruidos, que a lo mejor para la persona, para la mujer o para el varón es imposible. Dice, no, ya mi esposo no va a cambiar, no, mi esposa ya no va a volver, pero no saben de Dios, hermano. A Dios no le agrada ver familias separadas o destruidas. A Dios le agrada ver familias unidas. Pero no saben ellos de Dios. A eso nos ha levantado el Señor. Para eso nos ha limpiado. Para eso nos ha sacado de lo más vil. Para hablarle a esas personas y presentarles un Dios de amor.
un Dios de poder. Amén, hermanos. Es muy bonito trabajar en la obra de Dios. Uno, pues bien contento, como que le agrada a uno esto de andar predicando, de andar dando testimonio, de andar sirviéndole al Señor. Es algo muy agradable. Cómo ve a una de las personas, cómo Dios las restaura, cómo les da su sanidad por medio de las oraciones. Cómo vemos cosas tremendas en cada una de las personas que van con necesidad a la iglesia. Esas personas nuevas que vayan a la iglesia, hermano, dale su bienvenida, acércate a ellos, dale la mano, hermano, Dios lo bendiga, dales un abrazo, que ellos sientan el afecto, que ellos sientan el amor de familia, que ellos sientan el amor de Cristo, para que una vez que lleguen ahí ya no se vayan, hermano, para que el propósito de Dios en la vida de ellos se cumpla, que ellos se sientan como si estuvieran en casa. Yo antes no quería ir a la iglesia, decía ahorita en una predicación, antes no quería ir a la iglesia. Decía yo, no, yo qué voy a andar ahí, qué voy a andar haciendo ahí. Ahora cada culto cuando se acaba, venden talentos, comidas, así mis hermanos, para sacar para la gasolina o para cosas de la iglesia. Y me quedo, estamos platicando y risa y experiencias de un hermano, luego experiencias de otro, de todos aprende uno. Y ya no se quiere venir uno de ahí de la iglesia. Se siente más uno a gusto en la iglesia que en la casa. Cuando era una de las personas que ya no quería ir, ahora ya no quiero, cuando estoy ahí, ya no quiero volver a mi casa. Le decía yo a mis hermanos que quisiera yo tener un terreno ahí enfrente de la iglesia, ya nomás para cruzar la calle, para ir a buscar la presencia de Dios. Pues gracias a Dios vivo aquí a 5 o 10 minutos. Hay hermanos que viven de Cadereyta, Escobedo, y van, hermano, porque están bien agradecidos con Dios de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén, hermanos. Ama a tu prójimo, ama a Dios. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Si eres una de las personas que no tiene a Cristo en tu corazón, si estás batallando por alcoholismo, drogadicción, tienes un familiar que está enfermito, que no le hallen, que hechicería que te hayan hecho o algo así, busca de Dios, hermano. Ve aquí, si eres de la comunidad de aquí de Guadalupe, ven a la iglesia Taller del Maestro. Dios va a orar en tu vida, Dios va a romper las cadenas, todas las ataduras. Dios te va a hacer una persona diferente. Dios te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Amén, hermanos. Dice, tengo otros capítulos aquí, un versículo, viene siendo en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eran los dos malhechores que estaban en la cruz, hermanos. Uno le decía, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Le decía, le injuriaba, le agredía. Pero el otro malhechor le decía, dice aquí que le decía, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y lo defendía el Señor de eso que le agredía el otro malhechor. Y le decía, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo nos ha dejado una gran enseñanza, hermano. Él en ese caminar, cuando le pusieron la cruz, en ese caminar que tenía que llegar a donde lo iban a crucificar, le golpearon, le azotaron, le maldecían, lo bofetearon, le hicieron de todo, hermano. Pero él nunca tuvo odio en su corazón. Él siempre en esa cruz vemos cómo le entregó su salvación al malhechor ese. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él nunca se cansó de darnos amor, hermano. Dice también cuando le alzaba la voz al Padre,
y le decía, padres, perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo nunca se cansó de dar amor, hermanos, al prójimo. Y a veces nosotros no podemos perdonar a alguien que nos ha agredido. A veces nosotros no podemos pedir perdón a alguien que hemos agredido. Eh, es algo tremendo, hermano. Pero cuando nosotros sabemos perdonar o cuando nosotros sabemos pedir perdón, nuestra vida cambia. Nuestra forma vive uno más a gusto, como que se va una carga. Cuando como que te quitas una carga de encima. A veces hay personas que te humillaron, que ya no viven, que ya pasaron a otra vida y tú todavía estás con ese odio en tu corazón. A veces personas que también a lo mejor ya fallecieron y que tú les humillaste y tú estás ahí nomás pensando cómo yo le humillé, cómo le maltraté y nunca le pedí perdón, nunca le dije que me perdonara. A veces ni te vas a la cama a gusto a dormir porque no puedes, no te sabes expresar a mejor. Pero tú pídele al Señor, dile, Señor, perdono a todas esas personas que me humillaron. Tú en tu mente pide, una oración es hablar tú con Él. Señor Cristo Jesús, perdono a todas esas personas que me humillaron a mejor en algún día. Yo las perdono y las hago libres. Perdóname, Señor, también si yo humillé o hice cosas desagradables hacia ti o hacia las personas. Perdóname por haber hecho todo eso. Vas a sentir cómo va a sanar tu corazón, hermano. Vas a sentir que se te va a quitar un peso de encima. Cuando yo llegué a la iglesia y que dijeron, al final del culto dijeron, pásenle los hermanos que quieran recibir a Cristo. Y pasaba yo y estaba mi pastora Cecilia, yo todavía no le conocía a ella y ni ella me conocía a mí, no sabía que yo que era la pastora. Y a de cuenta me dice, repita conmigo, estaba haciendo la oración yo de fe. Y ella me decía, perdone a todas esas personas que le han humillado. Y yo, caray, se me venía a todas esas personas que a lo mejor me dieron unas golpizas. Esas personas que a lo mejor un día me humillaron por una cerveza, por droga. Yo las perdonaba, yo lloraba, yo me quebrantaba en ese rato. Sentía la presencia de Dios bien fuerte y yo las perdonaba. Decía, hágalas libres en el nombre de Cristo. Yo las perdonaba y las hacía libres. Decía, y usted también pídele perdón al Señor por toda la maldad que ha hecho. Y yo le pedía perdón al Señor. Sentí sentí que dejé una carga, sentí que el Señor me quitó una carga. Eh, es muy importante perdonar y saber pedir perdón. Daba de ejemplo la vida de mi hermano Jorge también de Pecos. Ahora, le decimos Pecos aquí en el barrio. Yo daba el ejemplo ahorita en la predicación de que él era en nuestra niñez. Él siempre me daba unas golpizas y me mandaba llorando para la casa. Y ya nomás lo veía yo en la calle que salía él y me iba corriendo para mi casa. Pero al pasar el tiempo fuimos creciendo y en la adolescencia ya más grandes nos hicimos amigos de drogadicción, de alcoholismo. Y ya de cuenta que ya de grandes ya me defendía él, o si no yo me andaba metiendo en los problemas por él, yo lo defendía y él da cuenta que ya nomás me cuidaba y yo también al igual a él, y nos hicimos muy buenos amigos y somos muy buenos amigos. Y yo llegué a los pies de Cristo y yo ya no tomaba ni nada, y él un día se estaba tomando unas cervecillas ahí en el balcón de su casa y yo estaba ahí con él y me dice, compadre, te quiero decir algo. Le digo, ¿qué? Y dice, te quiero pedir perdón por todas las humillaciones, por todos los golpes que te di hace mucho tiempo. Y yo me le quedé viendo y yo lo veía bien sincero. Yo me puse a llorar ese día, yo me quebranté y le decía yo, ya todo eso ya pasó, hermano, ya todo eso ya está olvidado. Ahorita pues en Cristo somos otras personas, ya todo está olvidado, no hay ni un problema. Me dio un abrazo y yo me puse a llorar, pero yo sentía que él también sentía un sentir en su corazón, como que al momento de decirme eso, él también se estaba librando de un gran peso que traía. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, hermano, que sepamos pedir perdón, que amemos a nuestro prójimo, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí, como le decía ese escriba, que haciendo haciendo estos dos mandamientos que son los más importantes, haciendo esos dos mandamientos que es lo más importante, vamos a tener un lugar en el reino de los cielos. Es algo muy, muy bonito estar sirviendo al Señor.
Es algo muy bonito las cosas que hace el Señor en la vida de uno. Es algo, nunca pensé que iba a estar compartiéndote algo de la palabra. Espero que sea de bendición para tu vida, que le compartas a las personas. Como le decía yo en unos videos, yo no ando buscando un like o de qué fama o algo. Yo nomás quiero compartirte, transmitirte lo que el Señor Jesucristo está haciendo en mi vida y lo que también puede hacer en tu vida. Amén, hermanos. Pues te quiero decirte en esta hora que tenemos un Dios de poder que sana y que liberta. Te repito que nos sigas en los videos de YouTube, de testimonios de lo que ha hecho en la vida de cada una de las personas de que se congregan ahí en el taller del maestro. Cosas tremendas que ha hecho el Señor en la vida de cada uno de vosotros. Y pues hay que amar al Señor Jesucristo, hermanos, como dice ahí la palabra. Amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Busca del Señor, hermano, busca de Él. Y las personas que ya se congregan, que son cristianas, si estás batallando en una cosa de estas, de celos, de envidia, de enojo, de algo en contra de un hermanito, de un familiar o de un vecino, pídele al Señor que te quite todo eso desagradable. Pídele al Señor que te haga sentir en tu corazón amor hacia ellos, hermanos. Y hay que ir por todas esas almas, hermanos, perdón, por todas esas almas que no saben de Dios. Y para eso Dios nos ha levantado, para eso el Señor nos ha levantado, para ir por todos ellos. A tantas personas que hay que necesitan una palabra de Dios, una palabra de vida, una palabra de aliento, una oración. Pues hay que levantarnos como guerreros para estar orando por ellos, hermano. Es lo que me ponía en esta hora el Señor sobre el amor a Él, sobre el amor a Jehová, sobre el amor a Cristo, al Espíritu Santo, y sobre el amor al prójimo. Dice en San Juan 13:34-35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén, hermanos. Tremendo lo que hace Dios, hermano. Una persona que yo nunca pensaba que iba a cambiar, como te decía hace rato, pero cosas tremendas que hace el Señor. Como te decía, yo no pensaba que le decía ahorita en los testimonios que estaba dando ahí, en mi testimonio, decía yo que cada año nuevo que llegaba, saludaba con mis amigos. Decía, brindaba, vamos a brindar para que este año haya más droga, haya más alcohol. Y cosas tontas, de forma de pensar tan tonta, hermano, de cómo me ponía a pensar, cómo yo pensaba de esa forma. Cosas que no agradaban a Dios. Pero gracias a Dios, Él me ha hecho una persona libre, y gracias a Él puedo tener amor por el prójimo, por los enemigos. Ahora le estamos levantando oración por los enemigos, para que ellos también conozcan de Dios, para que ellos también se acerquen al camino, para que Dios le dé su salvación. Anímate, hermano, que no te dé vergüenza ir a la iglesia. Como te decía, yo decía esas cosas de voy a dejar de tomar cerveza. No, ¿para qué voy? Voy a dejar de tomar alcohol. No, no, no. La cerveza a mí me gusta mucho. Y luego dejar de oír rap. No, no, no. Pero son puras maquinaciones, hermano, que nos pone el enemigo para no recibir las bendiciones que tiene el Señor para nosotros. Una vez tú estando dentro de la iglesia, hermano, no te digo que el camino es fácil. Va a haber pruebas y luchas, pero agarrado de la mano de Dios vamos a salir adelante. Él te va a prosperar, hermano. Si tú tienes un negocio o algo que tú estés, algo que en lo que tú quieras sobresalir, en tu negocito, en tu familia destruida. Fíjate, mi familia estaba destruida, hermano. Mi familia ya no tenía remedio. Pero yo empecé a ir a la iglesia y empecé a hacer las cosas que le agradaba al Señor.
Empecé, dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Ahora el Señor me ha estado poniendo los mejores trabajos, hermano. Me ha estado poniendo, me ha estado bendiciendo. Me de cuenta, mi familia ya me la entregó. Nos vamos a casar el 18 de agosto para mis amigos que van a ver este video, para los hermanos de la iglesia. Ya separamos el salón. Esto es lo que hace el Señor, hermano. Cuando mi señora ya no quería saber nada de mí, ya no quería saber nada, mejor ya estaba fastidiada, que pensaba que yo no iba a cambiar. Fíjate cómo Dios acomodó todo en mi vida. Y ahora me ha entregado a mi hija y a mi señora. El 18 de agosto va a haber boda, va a ser aquí cerquitas en Camino Real. Ahí para los vecinos, ahí les vamos a llevar su invitación, y para toda la gente de la iglesia, saben que están invitados. Y pues hay que amar al prójimo, hermano. Hay que amar a nuestros familiares. Hay que hablarles de Cristo. Hay que amar al vecino, hermano. Que te maldigan. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que hermano del diablo, bendiciones, hermano. Que en las ofensas que no nos hagan caer en enojos. Métete en oración y en ayuno para que Dios vaya moldeándote y para que Dios te vaya haciendo una persona agradable a Él, una persona humilde, una persona con amor al prójimo, una persona agradable a las personas que nos rodean, para ir a hablarle de Cristo, para ir por todas esas almas, hermano. Levántate en guerra, en oración, hermano. Levántate a guerrear todas esas almas. Ora por ellas, por los enemigos, por el prójimo, por todos, por los familiares, hermano, por todos los que queramos que llevar a los pies de Cristo. Hay que levantarnos en oración por ellos, guerrear por ellos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, así como fue bendición para mi vida. Y los amo en el amor de Cristo a todos mis hermanos de la iglesia de Taller del Maestro. Saludos para mis pastores, todos mis hermanos que se esfuerzan en la obra de Dios, que son unos guerreros. Saludos y Dios me los bendiga, y todos mis vecinos de la iglesia, de aquí de la colonia Santa Elena y de los alrededores, a todos mis amigos. No piensen que porque ya ando en otro camino ya les voy a dejar de hablar. Yo todavía los sigo queriendo. Saben, todos ustedes son mis hermanos. Igual, Dios me los bendiga. Ya no tengo palabras. Amén.